Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente en otra webinar de capacitación de APS, y en este caso, en esta oportunidad, a Rafael Tisani, ¿sí?, quien es un especialista en el área de lo que es prevención y cultura aseguradora y fidelización de ventas. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Quiero mostrarles un PowerPoint que tengo preparado. Bueno, soy yo en distintas acciones, distintos tipos de actividades, pero lo importante es esto. La palabra póliza no es otra cosa que el contrato de seguro. Esto tiene su origen en el latín y significa promesa, compromiso. Es decir, ¿por qué voy a algo tan básico? Pues lo que les decía recién, a veces, básicamente lo que hay que decir al cliente, mira, vamos a hacer una promesa, un compromiso. Y quizás, viste, porque a veces mismo las palabras asustan. Cuando vos decís, no, tengo que asegurarme, y ya hay miedo al seguro, porque el seguro tiene un costo, es decir, hay una construcción mental en las personas que nos pone a la defensiva. Entonces, bueno, tenemos que ser claros y sencillos. Bueno, lo básico es esto, ¿no? Es decir, vamos a hablar de una promesa, de un compromiso que vamos a entablar entre estas dos partes, ¿para qué? Y ahí vamos a entrar en los detalles. Es decir, esto es algo que existe desde los romanos. Esto existe desde los artesanos. Bueno, ustedes estudiaron mejor que yo todo esto en las capacitaciones, seguramente a través de los años, y saben que empezó con un grupo de zapateros, que también había los que navegaban en Fenicia, tenían un seguro marítimo, que después las primeras compañías aparecieron en Francia hace como 400 años. Pero, es decir, lo que digo es que no es algo nuevo, es algo que está probado, es algo que en el mundo viene existiendo y es muy necesario. Es decir, estoy tratando de meter una conciencia aseguradora, pero para que ustedes la transmitan nada más. Sigo adelante. Nosotros tenemos que ser esto, lo que dice acá, asesor de riesgos. Es decir, no entrar con la actitud aseguradora o vendedora, porque como les dije, esas son palabras que quizás lo predisponen negativamente al que está escuchando. Mira, yo vengo a asesorarte sobre tus riesgos. Es decir, hablarle de la vida, escuchar, es decir, todas las personas hoy en día se quejan de la delincuencia, de los robos, de que están dejando salir a los presos, de que está todo caro, de que salís a la calle y te pasan los motochorros, de los incendios, un montón de cosas. Bueno, todo eso puede ser cubierto por nosotros. Pero bueno, vamos a ir más de a poco. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar los riesgos, evaluar los riesgos, prevención de riesgos y daños, retención o transferencia de los riesgos y mantenimiento del sistema. ¿Por qué arranco con esto? Porque yo vi que hace un par de semanas ustedes estuvieron hablando con Gustavo de LEA. Y entonces digo, bueno, estuvieron hablando mucho de riesgos, saben mucho de riesgos, pero ¿cómo nosotros hacemos este análisis de riesgos en el cliente? Es decir, para que quede claro, es decir, yo a veces es muy común que cuente esta anécdota, y creo que se la contaba en su programa de radio a Daniel no hace mucho tiempo, de que a veces yo percibo que va quizás el productor asesor a un domicilio a entregar, qué sé yo, unos contratos, unas pólizas de una camioneta. Va de una 4x4, de una Amarok, de lo que sea. Va y bueno, te traje, qué buen servicio, qué buena atención, mi amigo, mirá, me recibe en la casa, le llevo la póliza, mirá qué fidelizado que tengo al cliente, buenísimo. Bueno, te dejo esto, listo. ¿Querés tomar un café? Bueno, dale, qué sé yo, viene la señora con los chicos que vienen del campo de deporte. Yo, no, ahora que estamos con el coronavirus, no encerrado, pero esto es una anécdota de un par de años atrás. Y porque es real. Y se fue, y este productor, porque como les digo, ahora me deschavé, es un caso real de alguien que me contaba, de su experiencia con el cliente, me decía, no sabes la casa que tenía, hasta un jardín de invierno todo con cristales. Le digo, buenísimo, bueno, me dice, no, pero viste, yo este cliente ya lo tengo hace 8 años, y que yo digo, bueno, ¿y qué tiene? Asegurado el hogar, y che, y le pusiste granizo, ese jardín de cristales, ¿cómo? No, nada. Entonces, vos observás, evaluás y ves que hay riesgos. El riesgo también puede ser un cable cruzando por la oficina de una computadora. Eso es un riesgo. Bueno, hay que encintarlo, hay que pasarlo por otro lado. Es decir, hay riesgos por eso. Ahora vamos a analizar qué podemos asegurar y qué podemos prevenir. Es decir, la diferencia entre prevención y previsión. Bueno, y ahí entra donde quizás le podemos mejorar el costo al cliente.
Y acá es lo que les decía recién, podemos ser indiferentes, es decir, como cliente yo puedo ser indiferente, consiste en no tomo ninguna medida ante la posibilidad de algún accidente, soportando la pérdida económica, no me importa, bueno, si me lastimo, si me muero, si me roban. La actitud de prevención es la otra, que está orientada a instalar medidas de seguridad, es decir, puedo poner cámaras, puedo poner puertas de seguridad, puedo contratar un policía, alguien de una seguridad privada. La actitud de previsión, que tiene como la intención de la creación de un fondo para así subsanar las posibles pérdidas producidas por un accidente, y hay dos conductas. Puedo ahorrar una parte de la renta que se va guardando para crear un fondo para subsanar el riesgo, es decir, yo voy diciendo, bueno, todos los meses me voy a separar de lo que yo cobro 1.000 pesos para si un día me pasa algo, tener una cobertura. O contratar un seguro. La responsabilidad económica del riesgo es transferida a una empresa que se dedica a hacer frente a estos riesgos. Si esto rápidamente se lo podemos transmitir al cliente y decirle, vos podés quedar a la buena de Dios y hacer lo que quieras, no hay ninguna obligación de que contrates un seguro. Pero bueno, está en vos. Si te pasa algo, ¿cómo vas a respaldar a esto? Pero vos fijate que de la prevención y instalar, que también puede tener un costo, porque vos imagínate, si empezás a blindar tu casa, a poner las cámaras, a contratar un seguridad, ¿qué costo tiene eso? Es decir, vos vas a tener que invertir mensualmente, no sé, 98.000 pesos en seguridad para tratar de que no te pase algo. Pero por otro lado está bien, vos no instales todo eso y empezás a separar de tu renta todos los meses 5 luquitas, 10 luquitas, 8 luquitas, 22 luquitas, es decir, si un día ganás más, un día ganás menos, vas separando y bueno, así tú vas haciendo 200.000, 800.000, 1.000.000, 2 millones para prevenir. Pero es muy difícil hacer esto. Es decir, yo no conozco muy pocas personas que tengan la capacidad de tener la constancia de guardarlo. El famoso canuto, ¿no? Es decir, cuando llegás a 300.000 pesos y decís, cambio el auto. No, bueno, me voy de vacaciones. Es muy difícil tener la constancia, ¿no? Pero bueno, es una opción. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es contratar un seguro. Hay un montón de riesgos. Bueno, hacerle una presentación de esto y decir, bueno, esto tenés. O destinás 1.000.000 de pesos para esto, o 15.342, que es la cobertura de todos estos riesgos. ¿Entienden? Es una forma de presentarlo distinto y sencillo. Esa es un poco la idea de esta primera parte, sumándome a lo que vinieron tratando con Gustavo Delea sobre el tema de los riesgos. Ahora, fíjense que acá hay una figurita. A mí me gustaría, bueno, tenemos los micrófonos silenciados, dejémoslos silenciados, pero que reflexionen sobre esto y yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen matafuego en sus casas? Yo creo que, no sé, el 10% podría llegar a tener un matafuego en su casa. Es decir, no estoy hablando, pues muchos me dicen, sí, yo tengo en mi casa. ¿Sí? ¿Dónde lo tenés? Me dice, no, en el auto, en el garaje. Bueno, ese es el del auto, no es el de tu casa. Es decir, en tu cocina, en tu living, en tu comedor. Es decir, tenés los suficientes matafuegos, los que son necesarios. Por eso, es decir, es muy difícil que nosotros tengamos esta conciencia de prevención. Entonces, sí o sí vamos a necesitar de un seguro. Pero bueno, por eso, quiero seguir, no quiero detenerme en esto que ustedes ya conocen mucho, pero quiero que reflexionen sobre la forma de comunicar el producto que ustedes ofrecen. Incrementar la conciencia aseguradora. Esto conducirá a ampliar el universo de los asegurados en Argentina. Teniendo presente que más del 40% de los vehículos que circulan por las calles no cuentan con seguro, que 80% de los comercios y edificios no tienen la cobertura necesaria, y 50% de las hectáreas que se cultivan no están aseguradas contra el riesgo, una de nuestras principales metas es ampliar el conjunto de asegurados. Es decir, ¿qué es esto? Es decir, aparte de que no hay una conciencia aseguradora, hay mucho potencial. Hay muchas cosas por delante por hacer. Con esto del potencial, abajo dice, la relación PBI-primaje es 3 veces menor que en los países desarrollados. La densidad de seguros primas per cápita en Argentina es 5 veces menor que en los países desarrollados. Es decir, un poco más sobre esto de que hay mucho potencial, que hay mucho por hacer, que hay mucho por crecer. Es decir, si bien también, obviamente, lo principal es que nosotros tampoco somos los responsables de hacer todo. Es decir, en esto se tiene que involucrar las asociaciones como las de ustedes, se tienen que involucrar la superintendencia, se tiene que involucrar el Estado, todo para, bueno, hacer algo real. Fíjense, justamente acá yo lo que pongo, también consideramos que es necesario propagar básicamente el seguro de vida, que está poco difundido en general, salvo los de convenio o el obligatorio, y cumple realmente una función social. En este rubro generalmente se ataca al segmento denominado ABC1, cuando en realidad
el que más necesita un seguro de vida es el empleado, el monotributista, el ama de casa, es decir, por eso necesitamos un poco el apoyo de la super y del Estado todo para llegar a todos y también nosotros tener una función y una cobertura distinta, ¿no? Y un ingreso diferente también. Esto tendría que llegar masivamente porque, bueno, sin duda es una responsabilidad, ¿no? Y nosotros siempre que hablamos de seguro de vida, no, tiene que tener plata, tiene que... No, el que necesita el seguro es el albañil, es el que está en el fondo de tu casa, colgado del tanque de agua, reparando algo. Y generalmente las personas cuando en sus casas hacen reparaciones no contratan un seguro y se le puede morir el albañil en la casa. Así que bueno, no quiero hablar de entrar en detalles que ustedes saben, conocen mejor que yo, pero es un poco para reflexionar y saber de qué forma podemos hacer pensar a las personas y hablarles para que tomen la decisión de hacer esa inversión que es contratar una póliza, contratar un seguro. Yo decía recién que, bueno, tiene una base solidaria y es distribuir entre varios el riesgo. Y bueno, vos fijate, acá dice asegurar 10 impresoras de riesgo o una en 100. Una empresa asegurada es administrar los fondos que compensarán a los perjudicados por un siniestro y distribuirlos entre los damnificados. Y hablamos de un sistema de base solidario porque las primas que abonan todos los asegurados que no sufrieron una pérdida contribuyen a resarcir el daño a los afectados. Es decir, ¿a qué va esto? Recuerden que les estoy hablando de cómo hablar con el cliente, de cómo comunicarle las cosas. Y el cliente generalmente, bueno, vamos a contratar, listo, tenés razón, hay riesgo de robo. Me han robado, a mí me han hecho entradera, a mí me han hecho salidera, y cuando me hicieron la entradera me llevaron televisor, notebook, cámaras, filmadoras, teléfonos, bueno, todo. Entonces, bueno, cuando vos le decís, bueno, vos para asegurar esto por 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, 500.000 pesos, qué sé yo, lo que sea, tenés que pagar, no sé, 4.500 pesos por mes. Es un montón, qué sé yo, en este momento yo no puedo poner 5.000 pesos para un seguro de mis electrodomésticos, qué sé yo, no, por ahora no. Pero ahí es donde entra esta filmina que les estoy mostrando ahora. Es decir, ustedes tienen que explicarle por qué. Porque son muchas las personas, son pocas las que contratan el seguro. Entonces, como nosotros dividimos el riesgo, es decir, yo por eso decía una impresora de riesgo 1 en 100. Es decir, si yo voy a asegurar 10 de 1 en 100, es decir, cada uno va a tener que pagar un 10%, ¿no? Ahora, si yo tengo 100 que deciden asegurar su impresora, voy a pagar 1 en vez de 10. ¿Se entiende? Es decir, pues yo lo que estoy distribuyendo es el riesgo entre 100. Acá lo estoy distribuyendo entre 10. Por eso también puse un ladrón. Es decir, tampoco es que va a haber una mayor cantidad de delincuencia. La tasa de delincuencia ya está establecida. Es decir, puede ser en esta zona de un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, lo que sea. Pero bueno, si hay un solo asegurado en ese, va a tener que pagar un montón. En cambio, si hay 1.000 asegurados en esa zona, van a tener que pagar mucho menos, es decir, baja. Bueno, yo sé que esto quizás los aburra porque lo saben, pero yo lo que quiero que reflexionemos, ¿se lo cuentan ustedes al cliente? ¿Se lo dicen de forma sencilla y clara? Es decir, si lo hacen, perfecto, buenísimo, y disculpen por el embrollo que estoy haciendo. Pero sé que a veces por apurado, por presiones, por miedos, por vicios administrativos o comerciales, a veces no es claro en la comunicación. Así que bueno, tratemos de tomar los riesgos, evaluarlos y después hablarles de forma clara a los clientes. Bueno, a ver, pues yo acá corrí y quizás ahí está. Estas son las palabras que nosotros debemos utilizar en el ofrecimiento comercial. Porque, como dice acá, si no me equivoco, yo voy corriendo las pantallitas y voy leyendo, no vendemos seguros o pólizas. Es decir, ustedes no venden eso. Ustedes no es lo que, no es su profesión, no es lo que se dedican. Es decir, ¿ustedes qué venden? Seguridad. Está demostrado que esto ayuda a las personas, utilizar estas palabras. Sí, algunos van a comprar por costo, entonces que es un bajo costo o que es un buen precio, pero hay cosas que se pueden definir como valiosas, o que es una compañía de prestigio, o que esto es importante por el tema de salud. Es decir, lo que uno tiene que poner es alguna de estas palabras. ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes venden. ¿Por qué? ¿Qué son estas palabras? Están asociadas a la motivación de compra de las personas. Todos, cuando compramos algo, tomamos la decisión basados en una motivación. Y esa motivación, bueno, algunos puede ser el precio. La mayoría, sí, muchos estamos en un país que vive
con la inflación, con el dólar, con el problema del número, el estigma clavado desde que nació, así que se fijan mucho. Pero al momento de decidir, y piénsenlo ustedes, cuando van a un restaurante, ¿no les pareció mejor ir a un restaurante que era un poco más caro, pero que estaba de moda? ¿O un restaurante que era un poco más caro, pero la comida era casera? ¿O era más caro, pero era abundante? ¿O era más caro, pero estaba en una linda zona? Es decir, nosotros no siempre decidimos por precio. Y eso es lo que hay que detectar en el cliente. Si el cliente te dice, no, pues mira, yo lo único que necesito es esto, bueno, ¿y qué otra cosa necesitas? Y no, mira, yo quiero vivir tranquilo porque en el medio de esta inseguridad, bueno, esa persona compra por seguridad. Entonces yo lo que tengo que decir, vos con esto vas a estar seguro, vos con esto vas a estar tranquilo. ¿Qué precio tiene tu seguridad? ¿Qué valor le das vos? No, no tiene precio. Sí, 5.438 por mes. ¿Entendés? Es decir, esa es un poco la forma de escucharlo y hablar, porque cuando vos satisfacer las necesidades, y que las necesidades darte cuenta que son los problemas que él te cuenta, y ahí está el verdadero secreto de la venta, convertir sus problemas en necesidades, porque las dos son carencias, ausencia, falta de algo, por eso tiene un problema, y bueno, y darse cuenta que lo que necesita, lo que le pasa realmente es que necesita algo. Y yo ese algo se lo puedo proveer. También va a haber algo que yo no les voy a poder proveer y en eso no me tengo que meter. Pero bueno, en lo que yo lo puedo ayudar, lo voy a ayudar a través de la póliza y voy a utilizar algunas de estas palabras, no todas, y sí la que esté asociada a la motivación de compra que yo detecte de él. Por ejemplo, acá, bueno, hay una, dice, soluciones, comercio absoluto, una idea del tamaño que tu negocio necesita, es decir, hay una buena frase, cómo está presentado, un nuevo producto. Hay personas que compran novedad, hay personas que hacen cola para cambiar su iPhone y pagan fortunas, porque quieren lo último, el último teléfono, y quizás nada más cambió la etiqueta, el color o la camarita. Pero bueno, hay gente que compra novedad. Y más hoy en día que está todo el mundo con la tecnología. Bueno, y también tenemos que ser claros y sencillos, más entendiendo que hoy en día nuestros futuros clientes viven enchufados atrás de una pantalla, es decir, estos famosos millennials, y son los que realmente compran con una imagen, con un mensaje muy, muy específico, muy claro y muy rápido. Así que bueno, tenemos que hacer impacto Rafael, rápidamente. Sí. perdón que interrumpa justo acá, Gisela Gandón habla un poco, que fue lo que se discutió en el sector y bueno, un poco también nosotros hemos emitido o hemos plantado una posición que en definitiva es que un poco lo que estás hablando vos, que es entender que esto es un sistema de protección solidaria y en definitiva lo que tenemos que hacer es cuidar el sistema. Acá justamente habla Cisela de esta cuestión, esta corrida con el tema de descuentos y demás, que lo único que en muchos casos se busca es, o sea, se atenta contra el sistema, porque es eso un poco que se desencadena esta situación. Que el sistema hay que cuidarlo porque nos protege a todos. Perdón, pero bueno, quería un poco comentar eso, que está muy en boga en esta situación o en este contexto, ese tema, de cuidar en definitiva esta mutualidad, como dice Cisela, que nos está protegiendo a todos. Pasa por ahí de ser responsable. Exactamente. Por eso, bueno, pero por eso hay que ser muy, muy, muy claro en la forma de comunicarlo. Es decir, nosotros sabemos que es importante, pero no hay una conciencia aseguradora. Yo ahora después les voy a mostrar una imagen para que quede un poco más claro esto de la cultura, pero ya que hablamos y mencionaron la palabra descuento, bueno, esto es un poco más de marketing, ¿no? Pero no hay que hacer descuentos. Sí pueden hacer una promoción y sí puede quedar claro que por única vez, ¿no? Porque después es muy difícil devolver cuando vos bajas un precio. Entonces traten de ser claros si tienen que hacer un descuento, que no es un descuento, que es una promoción por única vez y que comuniquen claramente por qué es. Y yo lo que también diría es que el producto base o el primario o el estrella, que nunca le toquen el precio. Le pueden agregar una AP, le pueden agregar no sé, lo que quieran, una entrada al cine, un descuento de la panadería, pero no toquen el precio del seguro. Porque, como dije, estamos dividiendo el riesgo y tiene un precio por algo, es decir, no es chiste. Es decir, esto no es que un día puedo cobrarlo 2% menos o 3% más. Están muy ajustados los valores. Entonces sí buscar las promociones anexando servicios. El otro día escuchaba justamente en la charla que dieron ustedes, que
que dio Gustavo, que hablaba un poco del, bueno, quizás el maquillaje del auxilio mecánico, pero justamente el otro día hablando con Daniel, yo le digo, para mí es muy importante el auxilio mecánico. Es decir, yo contrato un seguro por el auxilio mecánico. Entonces, y ahí es donde entra escuchar al cliente. Entonces, si el cliente quiere un seguro con auxilio mecánico, bueno, tiene un valor. Si lo quiere sin auxilio mecánico, tiene otro valor. Entonces, el tema es que si quiere pagar menos, va a tener que sacrificar algo, que lo decida el cliente. Ustedes den las opciones, pero no le den el descuento, ni le quiten en lo que quizás él necesita. Por eso, primero hablar con el cliente, escucharlo. Siempre digo, tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Así que háganle preguntas al cliente. Pregúntenle a él qué quiere, qué necesita, qué problemas tiene. Y de ahí detectan su motivación de compra, lo convierten en necesidades y le hacen la propuesta comercial. Y le dan 2 o 3 alternativas de distintos valores. Fidelización y ventas. Bueno, ya hablamos mucho y nos metemos en el final. Es un poco el resumen de lo que les decía recién. Hacer el análisis de la zona y la cartera, es decir, observen qué hay para hacer, porque como les decía, hay mucho potencial. Ustedes ya fueron a todos los edificios y a todos los comercios de su zona. No, pero los comercios están cerrados, no, pero la pandemia, no, pero no tienen plata. Bueno, yo les estoy hablando del año pasado, ¿lo hicieron cuando estaban abiertos? No importa, bueno, ya pasó. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, veremos. Es decir, a través de las redes, a través de las cámaras, de las cooperativas, de las asociaciones, de lo que sea. Analizar, tengo mucho potencial y ir barriendo, es decir, ir siendo específico en arranco, agarro 8 manzanas y agarro de una punta hasta la otra y hago como un censo y veo si tengo comercio, si tengo fábricas, si tengo hogares, si tengo talleres mecánicos, ¿qué tengo? Y de ahí estructuro una propuesta comercial y la empiezo a difundir. Bueno, CRM. Cargo datos en la computadora y empiezo a administrar la relación con los clientes. Es decir, no solo voy ingresando a los clientes nuevos, sino que voy viendo de mis clientes qué acciones voy a tomar. Y acá es lo que nos enfrenta a la realidad que tenemos hoy en día. Hoy en día es muy difícil salir a hacer clientes nuevos. Siempre lo es, pero bueno, hoy más que nunca. Por lo que les decía de la coyuntura, de los problemas económicos y de que están todos cerrados. Entonces es cuando tengo que actuar sobre mi base de datos. ¿Y eso qué es? Bueno, tratar de aumentar lo que se llama, y siempre lo digo y lo pregono, pero es la forma más sencilla de explicarlo. Quizá Daniel está aburrido de escucharme, pero tengo que aumentar el índice de cross-selling. Cross-selling es la venta cruzada, es decir, si yo tengo 100 personas con pólizas, si tengo 100 pólizas, mi índice de cross-selling es 1. Mi objetivo es que yo quiero tener un índice de cross-selling de 1,1. Es decir, que 10 de mis 100 clientes tengan un producto más. Y como les dije, puede ser hogar, puede ser AP, puede ser vehículo, puede ser comercio, puede ser, no sé, el que quieran. Lo que sea, pero tienen que ponerle un producto más. Y empiezan a segmentar y a ver a quién les puedo dar uno más. Al que tenga todavía esté activo, que tenga un ingreso, a aquel que tenga 2 productos, a aquel que lo conozco mejor, no sé, pero empiezo a hacer acciones segmentando mi cartera de clientes. Y sigo engrosando mi base, trabajar sobre el CRM es muy importante. Aplicar el asesoramiento de riesgo, que es toda la primera parte, lo que les expliqué yo, hablar claro y hacer una evaluación de riesgos en los negocios y en los domicilios de los clientes. Asociar las motivaciones de compra, que son las palabras que venden, que les di recién. Innovar, aplicar la creatividad, tener en cuenta que hay un nuevo paradigma, especialmente con este que estamos viviendo. Es decir, cuando hay un paradigma, lo bueno es que todo vuelve a cero. Es decir, todo lo que como era, ya no era. Y el que tenía ventajas, porque en como era, vendía más o mejor, y ahora se cayó a pedazos. Nosotros a veces tomamos como un poco nuestra competencia desleal, a veces el banco, la automotriz o alguien que venda masivamente, la gente de historia, todo eso. Bueno, hoy en día se cayó, o están cerrados, o no pueden llegar, o no se pueden comunicar, no tienen forma de que los clientes vayan a visitarlos a que entren al banco. Entonces, bueno, y nosotros sí quizás podemos estar cerca del hogar de ellos, o tenemos un número de teléfono. Entonces, bueno, todo volvió a cero. Entonces ahora es la oportunidad. Ahora es que cambió el paradigma y tenemos que hacer cosas distintas. Tenemos que ponernos a pensar y hacerlo. Bueno, y sí o sí, medir la satisfacción y medir todas mis acciones. Si yo hago una acción promocional, cuántos compraron, cuántos nos compraron, qué éxito tuve, qué no, para repetirla en el futuro o modificarla. Y obviamente también medir la satisfacción. ¿Qué implica esto, medir la satisfacción? Que yo tengo que
en hacer una encuesta. Y yo después que visité a un cliente o atendí, bueno, si tengo un colaborador, un empleado mejor, le va a hacer un llamado. Mire, nosotros estuvimos atendiéndolo por el siniestro, qué sé yo, cómo fue atendido, cómo se sintió, qué le pareció, tiene algo que sugerirnos para mejorar, para cambiar. Hagan una encuesta de satisfacción de clientes, porque también es una forma de seguir presentes y de recordarle todo lo bueno que hicimos. Y si nos equivocamos en algo, enterarnos antes de que nos cambien por otro, que enmendemos los errores. Así que empezar a instalar también lo que es el seguimiento, la encuesta de satisfacción en todas nuestras acciones, en todos nuestros clientes. Y Kaizen, finalmente, es este método que es ir mejorando permanentemente, aunque sea un 0,1%, pero todos los días proponerme hacer algo mejor. Mejorar en un tiempo, mejorar una presentación, mejorar una visita, mejorar lo que sea. Pero bueno, mejorar algo, todos los días un poco. ¿Cómo sería un día sin seguros? Bueno, en todos los días hay millones de argentinos que por nuestro egoísmo a veces y otras veces por el de ellos mismos viven sin seguro. Fíjense que buscando una imagen encontré esto de la tragedia de Once, que yo la verdad no lo sabía, que seguramente ustedes lo conocían. TVA solo tenía una póliza de 2 millones en caso de que hubiera un accidente, la diferencia la debía pagar el Estado a través de otro seguro que nunca contrató el Estado. Entonces, bueno, a veces, por eso yo les digo, no, nosotros creemos que ya está todo hecho, que ya está todo cerrado, que no hay futuro, que no hay lugar, que todo mal, que estamos desesperados, que no hay dinero, que no hay trabajo. Hay muchas cosas por delante, hay muchas cosas por hacer. Entonces todos cometen errores, todos se equivocan y todavía falta mucho para terminar de desarrollar la conciencia aseguradora que necesitamos. Hay mucho por hacer, hay mucho por delante, así que lo importante es eso. Acá hay datos de contactos míos, pero yo los voy a sacar. Yo les dije que hablábamos un poco por lo que dijo, creo que era Giselle, ¿no? De la cultura. A ver dónde yo tengo. ¿Alguno que tenga el micrófono abierto me puede decir para él qué significa esto que ve acá? Una habitación. Sí, bien, una habitación. Una habitación. Una habitación con personas. Bien, bárbaro. Es decir, lo que define esto es la cultura, ¿no? Y yo les hablaba de la cultura aseguradora que falta todavía desarrollar en el país y de cómo están los países desarrollados y el primaje contra el PBI, bueno, y todas esas cosas. Sí, es decir, en África, esta es una experiencia real, se hizo la misma pregunta, esto en Occidente decían que era una habitación, generalmente una madre con un niño y una ventana ahí arriba de la habitación, y en África decían que era la señora llevando un bulto sobre su cabeza, es decir, un atado de algo que ellos generalmente llevan en sus mercancías sobre la cabeza, ¿no? Con atados. Así que bueno, eso es la diferencia de cultura, y quería marcarlo como a veces es cuestión de eso, de cultura, de tratar de trabajar de una forma distinta, por eso decía, traten de trabajar sobre la creatividad, traten de trabajar sobre la innovación, de hacer cosas diferentes, y bueno, de apuntar a todo esto. Entonces voy a tener que ser muy claro en esa segmentación, en ese trabajo de CRM que les decía, de elegir 15 o 20 clientes y hacer algo diferente. Y ya que meto esto, ¿ustedes saben cuáles son sus mejores clientes? Ustedes anualmente, ¿qué le devuelven? Aparte de darle un buen servicio, de saludarlo, de felicitarlo, de hacerle un descuento. Eso ya lo tienen asumido. Es decir, quizás si yo empiezo a llamar a sus clientes, ¿no hay un riesgo de que le diga, mira, por 100 mangos menos o 1000 mangos menos te pasás? Es decir, si lo manejamos nada más por descuento por precio, a veces el riesgo es muy alto. Es decir, hay que tratar de fidelizarlo. En una de las anécdotas que comentaba el otro día en un vivo de YouTube, que no sé, que quizás alguno de ustedes estuvo, tiene que ver con lo que hacen, por ejemplo, en la concesionaria Ibecan, que es de camiones, y donde una vez por mes los vendedores le hacen un asado a sus mejores clientes, que no son más que 15, pero que son realmente gente que compra 30, 50 camiones por año, que tienen flotas de camiones, que son transportistas en todo el país, y les dan un asado y no se lo cobran, se lo regalan. Es decir, obviamente la comisión que cobran por esas ventas, los vendedores, les cubre el asado y muchas cosas, gran parte de su vida. Así que, y son mozos por ese día, cocineros y mozos, y los clientes son totalmente fidelizados. Es decir, si vos después vas de los camiones Ford o de Volkswagen, de lo que sea, che, mirá, te hago un descuento, no, quizás te compro uno para ver, pero yo estoy muy bien donde estoy, ya tengo amigos, hace 15 años que estoy acá. Es muy difícil que te traicionen. Es decir, las cosas a veces tienen que ir más allá del dinero. Pero eso haciendo mi segmento, de quiénes son mis mejores clientes. Bueno, listo. Lo importante es eso, es decir, también muchas de las veces cuando yo doy capacitaciones,
empiezo diciendo, bueno, y en el video ese, el vivo que está en YouTube también, si quieren lo pueden ver, arranco haciendo una reflexión de que lo importante es entrenar. Es decir, yo siempre hago la comparación de que hoy en día el mejor jugador del mundo, que podríamos creer que es Messi, podríamos entenderlo así, que es un hombre que hace muchos goles, que tiene muchos torneos, que es el mejor del mundo, quizás el domingo terminó haciéndole 5 goles a un equipo que quizás no era tan competitivo ni tan efectivo, y el lunes a las 9:30 de la mañana él está corriendo entre conitos. Es decir, y vos decís, este tipo, que es un genio, que gana millones de dólares, tiene que andar trotando entre los conitos y lo ponen media hora a patear la pelota al arco, si ya la sabe toda. No, y sigue entrenando. Y nosotros que ganamos mucho menos y que somos mucho menos campeones, no entrenamos nada. No. Tenemos que entrenarnos, tenemos que leer, tenemos que prepararnos, tenemos que profesionalizarnos, tenemos que aplicar el conocimiento. Y bueno, y esto nos lleva a personalizar la atención. Es decir, tenemos que llegar por distintos canales de distintas maneras a los clientes y trabajar sobre estas cosas. Tenemos que liderar el negocio. Sí, había un par de manos ahí que querían hablar. Sí, yo te quería comentar que estoy plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero sin darte cuenta estás afirmando que el primer producto que vendemos es a nosotros mismos. Si el cliente no nos compra, si el cliente no nos tiene confianza, no, todo el trabajo que hagas, análisis de riesgo, etcétera, etcétera, no funciona. Nosotros somos la cara visible de la resolución de los problemas de seguros de los clientes. Si él no nos ve así, por más tecnología, todo lo que quieras, no funciona, solo esto. Exacto, sí, sí. Sí, por eso, pero bueno, ustedes tienen que hacerse totalmente necesarios, es decir, también entender, como les decía al principio, de que los clientes compran distintas cosas. Como yo muchas veces me pongo de ejemplo, yo di el ejemplo de que para mí es importante el auxilio mecánico. Para mí también, y vos me decís, el productor de seguros, es decir, yo justamente hoy, sabiendo que tenía este reencuentro con los productores, si bien yo veo anualmente miles de productores a través de la capacitación continuada con Sancor o con San Cristóbal o con Boston o con Cooperación o bueno, un montón de compañías, en lo que es lo personal, lo mío, yo la última vez que vi un productor de seguros, de mis seguros, estuve haciendo memoria hoy, fue en el año 1988. Es decir, esa fue la última vez que fui a llevarle a alcanzarle un presupuesto de un siniestro, de un choque de mi auto. El seguro era en Lanús y la oficina era una productora, Ruta Seguro se llamaba, no sé si alguien conoce todavía eso. Desapareció. Sí, cómo no. Después, bueno, ya el productor de seguros hablaba con mi familia, no conmigo, era Omega, otra compañía desaparecida, que también tuvo un siniestro, me robaron el auto. Eso fue en el año 92, creo. Y ahí fui a la oficina de Omega en la calle Corrientes a buscar un cheque y no vi más. Es decir, siempre me manejé porque una vez me acuerdo, después tuve un auto a gas en un momento y fui al del gas a hacer como el control del tubo, ¿no? Y digo, no, mira, me está por vencer el seguro. Mira, tengo uno acá en Bursaco, yo vivo en Adrogué. Uno en Bursaco, qué sé yo, y me dio el teléfono y lo llamé y me hizo el seguro por teléfono. Y vino a hacer una inspección cuando yo justo estaba trabajando y no lo vi. Y le pagué años y no sé quién es, no le conozco la cara. Y después tuve otro conocido y me dijo, no, hacelo conmigo, y lo hice con él y tampoco fue por teléfono. Después compraba el auto y ya salía con el seguro contratado. Por eso, es decir, a veces sí, a veces es el productor y a veces es la necesidad del cliente. Por eso yo le digo, hablen con el cliente. Lo importante es contactar al cliente, llegar al cliente. Y a veces llegamos por WhatsApp, a veces llegamos por una revista, por un diario, por un evento, por una visita, por un folleto que ponemos en un insert, como sería en el diario del domingo, para los que, si nos interesan los clientes que todavía compran diario, no sé, es decir, veamos cuál es nuestro mercado objetivo y hagamos acciones para ese mercado objetivo, pero hagamos 10 volantes, no 10.000 volantes. Hagamos un evento, no 32 shopping para ver a quién le vendo. Es decir, vayamos midiendo, haciendo pequeños esfuerzos, evaluando todo. Pero sí, sin duda, es decir, lo primero que, como decía, para que me quité los lentes y no vi el nombre, lo que decía Jorge, lo importante es ustedes.
lo que busca si una persona va a comprar algo seguro, si no tiene seguridad en el que tiene delante, jamás le vas a vender nada. Así que si lo primero, lo más importante son ustedes. Y bueno, no tuvimos mucha posibilidad, pero si hay una próxima ocasión, lo vamos a hacer más divertido jugando. Y si lo podemos hacer presencialmente, mejor todavía. Y les digo que se lleven ropa cómoda y vamos a jugar bastante para hacerlos reflexionar y cambiar un poco las formas para cambiar estos paradigmas, ¿no?